Marcos capítulo 2, vamos a leer solamente los dos primeros versículos. Padre, yo te doy gracias, te ruego que tú nos enseñes en esta hora, que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú transformes nuestra vida, que sea tu palabra transformando todo en nosotros, que tengamos un corazón que reciba, Señor, tu palabra y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios. Marcos capítulo 2 dice así: Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Amén y amén. Ahora quiero que vayamos al libro de Zacarías, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 8. Zacarías 6, versículo 8, solamente vamos a leer ese versículo. Quiero resaltar algo que el Señor me ministró hace algunos días atrás, pero creo que esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Zacarías 6, versículo 8, y dice así: Luego me llamó y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Amén y amén. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos ver cómo Dios se ha manifestado de una forma muy especial, muy cercana a los hombres. Podemos ver cómo Dios interviene en cada uno de sus asuntos, cómo Dios hace milagros, aún cómo Dios caminó en esta tierra con hombres, porque ahí encontramos en la Biblia referencias de lo que hombres caminaron con Dios, hablaron cara a cara con Dios, vieron maravillas, porque Dios estaba muy dispuesto y muy interesado de intervenir y de estar cerca de cada uno de estos hombres y mujeres que creyeron y que decidieron creerle, seguirle y amarle solamente a Él. Y todo el tiempo vemos aún lo que nosotros llamamos teofanías, que significa que Dios mismo se presenta de una forma corporal y se les presenta a cada uno de hombres y mujeres en específico para hacer un anuncio quizás, o para intervenir, o para acompañar, o para bendecir. En todo momento vemos cómo Dios siempre ha estado interesado en estar cerca para hacer algo a favor de aquellos que creen y han seguido al Señor. Y esto no es algo raro, ni es fuera de lo común, ya que Él mismo prometió, hay una promesa de parte de Dios que estaría para siempre con nosotros. Esta es la promesa que Dios nos ha dado cada uno de nosotros, que no estaríamos huérfanos, que no estaríamos solos, que siempre va a estar con nosotros para siempre. Y esto no solamente es una promesa, sino que Él quiere también habitar en medio de nosotros. Amén. Y Él está en todo lugar, como nosotros ya lo hemos mencionado, y en la Biblia también lo menciona cuando dice: ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me fuere al más recóndito lugar de este mundo, allí va a estar la presencia de Dios todo el tiempo acompañándome. Y esto es algo que nosotros lo podemos ver en todo tiempo y también debemos creerlo. Dios está con nosotros. Pero cuando Él desciende y cuando hace habitación en un lugar específico, pasan cosas sorprendentes, pasan cosas inimaginables, pasan cosas extraordinarias que aún ni siquiera nos alcanzamos a imaginar o nos alcanzamos
a creer o alcanzamos a imaginar lo grande y maravilloso de lo que Dios hace cuando Él hace habitación. Y eso es lo que yo quiero resaltar y mencionar el día de hoy. Porque una cosa es saber que Dios está en todo lugar. Y Dios está en todo lugar. Pero otra cosa muy diferente es que Él haga habitación o que Él haga morada en un lugar específico. Porque cuando Jesús está en un lugar específico, milagros sorprendentes empiezan a suceder. Todo alrededor empieza a ser transformado, todo alrededor empieza a manifestarse cosas sorprendentes y cosas maravillosas. Porque cuando Él está en un lugar, aún las multitudes quieren o van a querer venir para escuchar lo que Dios está diciendo, pero también para ver lo que Dios está haciendo. Y esto es lo que hoy quiero que nosotros tengamos muy presente. Porque cuando Jesús está en un lugar, van a suceder cosas, no solamente en una persona, en la familia entera, aún en la ciudad o una nación completa. Esto es lo que marca la diferencia. Sabemos que Dios está con nosotros, pero cuando Jesús vino a esta tierra, marcó un antes y un después para la humanidad. Y esto nos da a entender que aunque Dios está en todo lugar, si Él hace morada o Él viene a un lugar específico, todo va a ser transformado y todo va a ser cambiado y todo va a ser influenciado por causa de su gloria y de su presencia. ¿Amén? Y quiero mencionar algunas cosas de lo que Él provoca o lo que sucede cuando Él está en un lugar específico. Cuando Él hace morada y habitación, cuando Él está en un lugar específico, lo que provoca es salvación. Jesús iba pasando por el lado de Jericó y había un hombre que se llamaba Zaqueo. Y él ansiaba o tenía esos deseos de al menos poder verlo mientras él pasaba. Entonces, como él era pequeña de estatura, lo que hace es que se sube a un árbol sicómoro. Y mientras iba pasando Jesús se detiene y lo que le dice a Zaqueo es: desciende porque hoy es necesario que more en tu casa. Eso fue lo que Jesús le dijo. Pero Zaqueo no se imaginaba lo que iba a suceder si Jesús estaba en casa. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, empezó a ver cosas sorprendentes y dice algo Jesús y dice: esta hora o en este momento ha llegado la salvación para esta casa, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham. Lo que provocó la estancia o la permanencia de Jesús es que salvación ocurrió para la vida de Zaqueo y por supuesto para toda la familia. Nosotros queremos que toda la familia sea salva, que muchos quizás conozcan del Señor, pero si Él viene y hace morada, eso es lo que va a provocar automáticamente en la vida de la persona, pero también a todos alrededor. Cuando Jesús está en casa, provoca que le sigan, provoca arrepentimiento y provoca que quieran seguirle y por supuesto salvación para sus almas, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús a esta tierra, venir a salvarnos para que nosotros tengamos esperanza de una vida eterna. Y eso es lo que provoca Jesús si está en un lugar específico. Amén. Pero también cuando Jesús está en un lugar, provoca sanidad y milagros sorprendentes. Jesús iba pasando por un lugar y había una multitud que lo estaba apretando. Mientras él iba pasando, una mujer que hacía 12 años tenía un flujo de sangre, decía dentro de sí: si al menos tocare el borde del manto de Jesús, quedaré completamente salvo. Y esta mujer abrió paso entre la multitud y al tocar el borde del manto de Jesús, de inmediato
lo que ella tenía cesó por completo, no más flujo de sangre, y recibió la sanidad y la salvación que necesitaba para su vida. Esta mujer sabía que era la oportunidad porque Jesús estaba presente, y ella la aprovechó tal forma que recibió la sanidad que tanto necesitaba. Eso es lo que provoca la presencia del Señor. Nosotros muchas veces estamos afanados o quizás estamos deseosos de recibir un milagro de sanidad, un milagro que necesitamos. Pero si tan solo Jesús estuviera al lado de nosotros, si nosotros presenciamos su presencia, de inmediato vamos a recibir ese milagro, porque hay algo que dice ese pasaje, es: apenas la mujer tocó el borde del manto de Jesús, poder salió de él, y eso ocasionó el milagro para esta mujer. Y eso es lo que necesitamos, que Jesús esté presente, porque si Jesús está presente, no hay enfermedad que no sea curada, no hay problema que no sea solucionado, porque eso es lo que provoca la presencia de Dios en medio nuestro. Amén. Pero también cuando el Dios Todopoderoso está en un lugar, lo que provoca es que nuestros sueños se hagan realidad. Abraham, ustedes conocen que era anciano y que su esposa era estéril. Y estaba un día en su tienda y él estaba debajo de un árbol, estaba descansando allí, cuando él se percató que venían 3 hombres. Y él supo que era el Señor que estaba ahí. Eso significa la teofanía, que es lo que se representa en la Biblia como una representación corporal de lo que es Dios Todopoderoso. Y él de inmediato se postró y le pidió, rogando que se quedara, que él iba a preparar todo lo necesario para atenderlos y para cuidar de ellos. Y cuando él estuvo allí en la casa, en la tienda, le pregunta por Sara y le dice: ¿dónde está tu mujer? Y él le dice que estaba allá detrás, y le dice en ese momento el Señor: al tiempo de la vida, a los 9 meses, Sara va a tener un hijo propio, que es el hijo de Abraham. Y a los 9 meses esta mujer, sin posibilidad alguna, algo que era imposible, se hizo realidad, porque Dios estaba presente en ese lugar. Y cuando Dios está presente, aún las cosas imposibles hace realidad. Y al final ellos recibieron su milagro, que era Isaac. Y aunque era imposible para ellos, Dios lo hizo posible. Pero esto ocasionó solamente la presencia del Señor cuando estuvo presente, porque Abraham lo retuvo y le dijo: quédate. Y esto resultó que un sueño que tenía Abraham, que una promesa, se hiciese realidad en ese instante, en ese momento, cuando estaba la presencia del Señor. Los milagros van a suceder, los sueños se van a cumplir si Dios está presente. No es solamente decir: yo sé que Dios está en todo lugar, porque eso es lo que comúnmente la gente dice. Pero lo que yo les estoy diciendo es: si Dios se queda, si Dios hace habitación, si Dios hace morada, aún esos sueños que tenemos, Él mismo los va a hacer realidad. Amén. Pero cuando también Dios está en un lugar presente, la liberación empieza a suceder. Jesús pasó la ribera al otro lado de la tierra de los Gadarenos. Y había un hombre que había estado por muchos años endemoniado, y trataban de apresarlo, de encadenarlo, y no podían, porque los demonios rompían las cadenas. Y desde hacía muchos años estaba como un hombre sin hogar de la calle. Pero apenas Jesús se acerca a este hombre, de inmediato los demonios corrieron y se postraron delante de Jesús, rogándoles que no les echase fuera. Entonces ellos le pidieron a Jesús que los echase
al hato de cerdo que estaba allí, y Jesús le dio permiso y salió esa multitud, esa legión de demonios de la vida de este hombre, y se fue a los cerdos, y los cerdos se precipitaron por un despeñadero y perecieron. Y este hombre quedó completamente libre. Lo que quiero resaltar es, este hombre estaba tan endemoniado que estaba fuera de sí. No tuvo oportunidad, yo creo que ni de pedirle a Jesús nada. Pero solamente por la presencia de Jesús, los demonios sabían quién era el que estaba al frente. Y lo que hicieron fue salir corriendo porque no soportaron la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que sucede. Cuando estamos en su presencia, cuando Dios está presente, aún los demonios tienen que salir corriendo. Tienen que huir, y todo aquel que esté endemoniado, quizás atado, quizás con ataduras, quizás con opresión, va a quedar completamente libre por causa de la presencia de Dios. Y eso lo podemos ver porque eso es lo que provoca la gloria de Dios cuando está en un lugar específico. He visto que solamente quizás en algún momento estaba hablando con una persona, y yo sé que Dios está con nosotros, pero en ese momento Dios estaba ahí en medio nuestro, y de inmediato a esa persona empezó a manifestársele los demonios que tenían, de inmediato. Y yo en ese momento estaba solamente hablando con esa persona. No era por causa mía, era porque Dios estaba presente. Y lo que sucedió, que esa persona quedó completamente libre de esos demonios que la ataban y que la estaban afligiendo. Yo no provoqué nada, fue la presencia de Dios que estaba ahí y que liberó por completo la vida de esa persona, y eso es lo que hace cuando Dios está en un lugar en específico. Amén. Y lo más tremendo y lo más sorprendente es que cuando Dios está en un lugar en específico, resucitan los muertos. Había una viuda de Naín que era sola y tenía un hijo único, pero que lamentablemente iba a ir a enterrarlo porque había fallecido. Iban llorando y ella iba muy triste en el camino, pero no sabía que Jesús estaba cerca. Cuando Jesús se acerca y ve lo que está sucediendo, se conmueve, se acerca al féretro y de inmediato resucita al niño y se lo entrega a su madre, y quedó completamente sano, libre, y resucita en ese momento este joven. La mujer no sabía que Jesús estaba ahí. La mujer, yo creo que tampoco había orado, ni tampoco le había pedido a Dios que hiciera un milagro, porque ya era tarde y él estaba muerto. Pero cuando Jesús estaba presente en ese momento, lo que provocó es que resucitó lo que para esta mujer ya estaba perdido, que era su único hijo. Solamente por la presencia del Dios Todopoderoso hace que aún los muertos resuciten. ¿Y esto por qué? Porque la presencia del Señor es tan poderosa que la muerte también le obedece, y Él provoca vida en lo que parece ser que no hay, y parece ser que todo está perdido. Esto y muchas cosas más es lo que sucede cuando el Dios Todopoderoso está en un lugar en específico. Por eso hay una frase en la Biblia muy conocida que dice: Dios ha visitado a su pueblo, y esto es porque suceden los milagros, porque las cosas empiezan a cambiar, porque se ve y se notan cosas que nunca antes se habían hecho o manifestado. Y esto lo provoca es la presencia de Dios en un lugar en específico. ¿Amén? Pero yo lo que quiero hablar es que necesitamos no solamente saber que Dios está en todo lugar, sino que necesitamos que Dios esté en medio nuestro. Lo que yo quiero hoy traerles, o este mensaje, es que necesitamos hacer que Él quiera que se quede y que se escuche
Jesús está en casa. Es lo más importante. No solamente saber que Dios está con nosotros, sino decir, o que la gente diga, Dios está en ese lugar en específico. Dios habita en esa casa quizás. Dios camina con ellos. Eso es lo que necesitamos nosotros a partir de ahora en adelante. Si solamente con que Jesús estuviera en un lugar y pasara, sucedieron cosas grandes, ¿cuánto más va a suceder si Dios hace morada, si Dios se queda en un lugar, si Dios no solamente viene de visita, sino que pasa y hace morada en un lugar en específico? ¿Cuántas cosas no vamos a ver y cuántos milagros no vamos a presenciar si Dios se queda en un lugar en específico? Y la pregunta es entonces, ¿cómo hacemos para que Dios se quede en un lugar? ¿Cómo hacemos para que Dios quiera hacer habitación en un lugar, en una casa, en una familia en específico? Sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, ¿cómo es eso que se supone que Dios está con nosotros? Entonces, ¿cómo es eso que necesitamos que Él quiera quedarse en un lugar en específico? Es algo contradictorio. Pero quiero explicarles rápidamente esto y es. Nosotros podemos estar viviendo con alguien en específico, pero no tener relación íntima con esa persona, quizás no hablar con ella, ni siquiera tener una conversación. Podemos estar viviendo con alguien y estar tan lejos o tan divididos de esa persona como si estuviera lejos de nosotros. Y esto sucede porque no tenemos esa koinonía o esa relación personal, íntima, esa relación todos los días. Esto lo veo mucho en algunas familias que he visto, que están viviendo los padres con los hijos, pero están tan lejos de unos a los otros que ni siquiera saben qué hacen los hijos, ni tampoco los padres qué hacen, y todo es como si unos y otros vivieran aparte en la misma casa. Esto es básicamente lo que pasa también con Dios. Podemos saber que Dios está con nosotros, pero si no tenemos esa relación personal con Dios, es como si Dios estuviera tan lejos de nosotros, como si estuviera al otro lado del mundo, sabiendo que Dios está en todo lugar. Y esto es por la relación que no se está teniendo con Dios. Podemos decir, yo conozco a Dios o yo sé que Dios existe, pero podemos estar tan lejos de Dios como ni siquiera nos lo hemos imaginado. ¿Por qué? Porque falta esa relación personal que se necesita tener con Dios. Por eso, hoy lo que les quiero decir es, no solamente necesitamos saber que Dios está con nosotros en todo lugar, sino que Él venga y se quede con nosotros. Que Él no solamente pase de largo, sino que Él quiera quedarse. Que haya un lugar donde Él diga, yo tengo un lugar donde estoy ahí, me puedo quedar porque me han hecho habitación, porque me agrada estar en este lugar en específico. ¿Y cómo hacemos entonces para que Él venga y se quiera quedar en un lugar? Que Él haga habitación. En Crónicas dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, será hallada de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Si nosotros buscamos a Dios todos los días, Él no solamente se hará hallar de nosotros, sino que Él se quedará con nosotros también. Esto es lo que muchas veces fallamos. Necesitamos buscarle todos los días, tener esa relación personal con Él todos los días, porque de esa forma no solamente podremos decir Dios está con nosotros,
sino también podremos decir, Él habita con nosotros, Él hace morada con nosotros. Amén. Pero también otra forma es amarle con todo el corazón. El primer y más grande mandamiento dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento de todos. Esto significa que Dios está por encima de todo lo que queremos, de todo lo que anhelamos, de todo lo que soñamos quizás, y de las personas que amamos. Y cuando sucede eso, Él va a querer quedarse en un lugar, porque Él es el primero y porque en nuestras vidas siempre será el primero, el objeto o la razón de nuestra adoración, la razón de nuestro servicio, que Él sea el primero, y esto hará que Él se quiera quedar en un lugar en específico. Pero hay algo también que quiero mencionarles, y es: para los que le creen, Él también va a ser morada. Porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a nuestro Señor, necesitamos creerle, y Él estará presente en un lugar. ¿Y por qué digo esto? Cuando Jesús fue a Nazaret, dice la Biblia que Él no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Y lo que hizo de inmediato fue irse de Nazaret al lugar donde sí le creían, donde sí lo amaban y donde sí lo honraban. Él no se quedó en Nazaret, y Nazaret se perdió muchísimos milagros. Se perdió de la gran bendición de que Jesús estuviera allí, porque no le creyeron, porque lo rechazaron y porque no creyeron en lo que Él quería hacer con este lugar y con la nación entera. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros. Y no es que Jesús no pueda, Él tiene poder. Lo que pasa es que la incredulidad hace que se corte o que se detenga la bendición de Dios. Muchas veces Dios quiere venir a nuestra casa, Dios quiere habitar en medio nuestro, pero quizás por la incredulidad que tenemos, Él solamente pasa derecho. Y por eso es que no estamos viendo quizás milagros, o no está pasando nada en nuestras vidas. Porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe es lo que a Dios le agrada, nuestra fe. Amén. Y lo que nos cuesta hacer, a los que le obedecen, Dios va a ser morada. Dice el mismo Jesús: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Queremos que Dios haga morada con nosotros? Necesitamos obedecerle. Si decimos que le amamos a Él, automáticamente le obedecemos en todo lo que Él diga, como Él diga, y esto hará que Él haga morada con nosotros. Esto es lo que por mucho tiempo he buscado con todo mi corazón, he hecho todo lo posible, me he esforzado, he trabajado por mucho tiempo, porque yo entendí que no solamente saber que Dios está con nosotros en todo lugar, sino que necesitamos que Él venga y se quede con nosotros. Que Él no solamente diga voy a pasar, sino que diga voy a pasar y me voy a quedar, porque allí es donde me buscan, donde me creen, donde me aman, pero también donde me obedecen. Y si todavía no les queda muy claro, si Jesús hace morada en un lugar, los milagros van a ser recurrentes en sus vidas, en sus familias. Si Jesús hace morada en sus casas, automáticamente va a restaurar la familia, va a quitar la división, va a traer sanidad para aquellos que necesiten sanidad, va a traer esa
bendición y sus sueños se van a empezar a cumplir. No porque ustedes trabajen y trabajen, sino porque la presencia y el poder de Dios hace que todo eso suceda automáticamente por causa de su presencia. Y eso es lo que necesitamos entender. No solamente necesitamos saber que Dios está en todo lugar, sino que queremos y necesitamos que Él haga morada con nosotros. Que se escuche que Jesús está en casa. Que se escuche y se oiga que Jesús ha hecho morada con nosotros. Porque esto lo que va a provocar es que ustedes sean grandemente bendecidos. Que ustedes sean bendecidos, sueños cumplidos, que haya liberación, restauración de la familia. Van a provocar los milagros sorprendentes, el poder de Dios. Y ustedes van a vivir una vida de bendición y de victoria completa, porque eso es lo que provoca la presencia de Dios en un lugar en específico. Necesitamos urgentemente no solamente saber que Dios está con nosotros, sino hacer todo lo posible para que Él venga y se quede y haga morada con nosotros. Que nosotros podamos decir: Dios está con nosotros, pero habita en medio nuestro. Y eso provocará que ustedes vean cosas sorprendentes en sus vidas, en sus familias. Es lo que necesitamos. Créanme, si hoy les estoy diciendo esto es porque no solamente Dios me lo dijo que necesitamos hacerlo, sino yo sé que es muy importante y es vital que Él se quede con nosotros, que Él se quede con nosotros. Así que yo no sé si ustedes tengan ese mismo deseo, pero los que quieran, pónganse de pie y vamos a orarle al Señor y decirle que Él se quede con nosotros. Quizás tenemos muchas necesidades, quizás nos apremia muchas cosas que todavía no se han resuelto, o quizás han llegado los problemas a nuestra casa, quizás tenemos dificultades económicas, no lo sé cuál sea la necesidad que tengas hoy, pero déjenme decirles que la respuesta está en que Dios haga morada, en que Dios se quede, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y eso es lo que hoy venimos aquí, Señor, a decirte. Queremos que vengas y hagas habitación, que se escuche que tú estás en casa, Señor. Los de Capernaum no se imaginaban lo que iba a suceder, porque tú estabas allí, Señor. Y eso es lo que queremos. Que tú no solamente pases, sino que te quedes y que hagas morada, Señor. Yo no quiero solamente decir: hemos visto una visitación de Dios. Lo que yo quiero es que tú te quedes con nosotros y que hagas morada en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a obedecerte en lo que sabemos, en lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Quita la incredulidad y aviva nuestra fe, Señor, para creerte todo lo que tú nos digas, Señor. Pero también te vamos a buscar con todo nuestro corazón y te vamos a amar, y tú serás el primero y el más grande de nuestras vidas. Porque lo que yo quiero y lo que queremos, Señor, es que tú hagas morada, precioso Dios. Eso es lo que yo quiero en esta hora, precioso Jesús. Y yo te ruego, Señor, perdónanos, pero por favor ven y quédate, Señor. Ven y quédate, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que te quedes y que hagas morada en medio nuestro, Señor. Vamos, pídeselo a Él. Si ustedes alcanzan a imaginar o a comprender
lo maravilloso que Él esté en un lugar, ustedes van a ser muy bendecidos, muy bendecidos. Y eso es lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.